España es uno de los países de Europa con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil. 1 de cada 3 niños españoles entre 8 y 16 años tiene más peso del recomendado. Una situación que preocupa, ya que la obesidad infantil sigue creciendo en nuestro país a tasas de más del 40%. La Organización Mundial de la Salud quiere fomentar patrones de consumo sostenibles y saludables, con la ingesta de alimentos más nutritivos y que requieran menos recursos para su elaboración y transporte. Por este motivo, hoy hablamos sobre la alimentación saludable y sostenible, una forma de vida que proporciona beneficios no solo a nuestra salud, sino también a la de nuestro planeta. Para ello contamos con la participación de 3 expertos, las profesoras de la Facultad de Psicología de la UNED, Paloma Collado y Beatriz Carrillo, y su invitado, Miguel Ángel Royo, jefe de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad. Ellos nos van a dar las pautas para una alimentación saludable. Bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar sobre la alimentación y su impacto en la salud y el medio ambiente. Desde el grupo de investigación en el que participamos las profesoras Beatriz Carrillo, Elena Pinos y yo misma, Paloma Collado, trabajamos en el estudio de los diferentes factores que afectan al desarrollo y programación del circuito hipotalámico de la ingesta y cómo la malnutrición durante los primeros periodos de la vida afecta al funcionamiento neurohormonal que controla la alimentación. Todo ello puede conducir, si el sistema no se desarrolla en las condiciones adecuadas, al desarrollo de trastornos de la ingesta o de la obesidad. Nuestro abordaje de investigación es a través de modelos preclínicos, pero más recientemente estamos incorporando modelos clínicos que nos ayudan a conocer, y si es posible, a detectar factores predictores de la obesidad en poblaciones infantiles que puedan ser útiles para controlar la incidencia de la obesidad a lo largo del ciclo vital. Y puesto que el programa se enmarca en cómo la alimentación tiene un impacto en la salud y el medio ambiente, hemos querido contar con un especialista, que es el profesor Miguel Ángel Royo Bordonada, que es profesor, como digo, de Medicina Preventiva y Salud Pública y jefe de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad dentro del Instituto de Salud Carlos III. Su investigación se centra en la epidemiología y prevención de la obesidad infantil, la evaluación de políticas alimentarias y la ética de salud pública. Así que a lo largo de los próximos minutos yo dejo ya a Beatriz Carrillo, que es la profesora que va a ir dirigiendo un poco esta charla con Miguel Ángel Royo, para que nos vaya contando sobre su investigación y sus trabajos sobre esta temática. Beatriz. Muchas gracias, Paloma, y muchas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos hoy. Creo que tenemos muchos puntos en común en nuestra investigación, en nuestro interés por la obesidad infantil en concreto, y yéndonos a datos de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que indica el incremento tan grande que ha habido de las tasas de obesidad en las últimas 3 décadas en población adulta, pero es un incremento incluso mayor que ha cuadruplicado las tasas en niños y adolescentes entre 5 y 19 años en las últimas 3 décadas. Estos datos tan alarmantes han llevado a la OMS a declarar a la obesidad como una epidemia del siglo XXI. En este contexto me gustaría hacerte algunas preguntas. La primera sería si la obesidad infantil crees que puede ser el principal problema de salud pública relacionado con la alimentación. Bien, gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, estar aquí. Y bueno, en relación con tu pregunta, te diría que sí, es uno de los principales problemas relacionados con la alimentación, sobre todo porque es un problema emergente en las últimas 2-3 décadas en nuestros países, ¿no? En los países de nuestro entorno, como España y Europa, que había empezado algo antes en Estados Unidos. Y por las cifras, 1/3 de los niños padecen exceso de peso y de estos 1/3 padecen obesidad. Pero no es el único problema. De hecho, la obesidad es un problema en general. Las cifras son mucho mayores en población adulta. Estamos hablando en población adulta que las cifras duplican o triplican estas de los niños, ¿no? 2/3 de la población adulta padece exceso de peso. Aproximadamente 1/4, 1 de cada 4 personas adultas padecen obesidad. Por tanto, sí, este es uno de los principales problemas relacionados con la alimentación. Con, de hecho, la mala alimentación, la alimentación poco saludable que estamos llevando, pero no es el único.
Quisiera señalar, porque me parece importante y porque tal vez es algo en lo que no estemos pensando habitualmente, el fenómeno de la inseguridad alimentaria, que es un fenómeno que conocemos relacionado con el hambre, pero no solo es el hambre, en países sobre todo menos desarrollados económicamente, en países del sur, del Asia, pero que afecta también a nuestro entorno. En España hay 1 millón de familias que padecen inseguridad alimentaria moderada. Esto quiere decir que son familias que no pueden garantizar en todo momento la alimentación adecuada, saludable, tanto en cantidad como en calidad nutricional para sus miembros. Y por lo tanto tiene que ver con la existencia de esta pobreza infantil, ¿no? De lo que también últimamente pues estamos empezando a oír, ¿no? Un fenómeno lamentable en un país como el nuestro. Otros problemas de salud relacionados con la alimentación muy importantes son la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Y también el cáncer. ¿Por qué? Porque son las principales causas de discapacidad y mortalidad en la población española y en general en la población de los países más desarrollados. Y la alimentación es uno de los factores más importantes para desarrollar estas enfermedades. De hecho, estimamos que 1/3 de estas enfermedades, 1/3 de los cánceres, son causados, al menos 1/3, por una alimentación poco saludable. Y con medidas preventivas se podrían evitar muchos cánceres. Muy bien, Miguel Ángel. Y entonces, relacionado con esto, ¿qué alimentos deberíamos tomar para procurar una vida larga, saludable? ¿Hay una recomendación que se pueda hacer? Pues sí, y además son unas recomendaciones muy simples, que no son difíciles de reconocer y de seguir, y sobre todo en nuestro entorno. Y es como la regla de los 5 dedos, la llamaría yo, ¿no? Porque son 5 recomendaciones muy básicas que recogen todo el conocimiento científico hasta el momento que tenemos sobre la relación de la alimentación con la salud. La primera regla sería que la proteína sea saludable. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la proteína sea de origen vegetal y pescado preferentemente. Dentro del vegetal es lo que más frecuente en nuestro entorno, mientras que deberíamos evitar o reducir al mínimo posible el consumo de carnes rojas. Es decir, proteína saludable, primera regla. Huevos, proteína vegetal, tipo legumbres, pescado. Segunda regla, cereales integrales. No solo el pan, sino también el arroz o la pasta, consumirla en su modalidad integral. Es mucho más saludable, aporta más nutrientes esenciales, aporta más fibra, genera más saciedad. Son todo ventajas con respecto a los cereales refinados. Tercera regla, aceites vegetales, es decir, evitar las grasas animales, que esto tiene que ver también con evitar el consumo de carnes rojas, que tienen cantidad de grasa, y otros productos derivados, mantequilla, etcétera, productos procesados, etcétera. Y dentro de nuestro entorno, pues qué mejor que el aceite de oliva, que está demostrado los grandes beneficios que tiene para la salud. Es cierto que el aceite de oliva ahora está muy caro y que este es un elemento determinante. También hay que hacer políticas para facilitar este consumo de aceite de oliva a las poblaciones con menos recursos. 5 raciones al menos al día, la cuarta regla, 5 raciones al menos al día de fruta y verdura. Y por último, reducir los lácteos. El ser humano, aparte de en la época de la infancia, en principio no necesita lácteos para sobrevivir, o sea que se podría sobrevivir perfectamente sin el consumo de lácteos, y los lácteos aportan mucha grasa. En la infancia sí son recomendables, y en la edad adulta aquellos lácteos que se ha visto que tienen una mejor relación con la salud son los yogures, el yogur natural. Obviamente, si tenemos personas con problemas de déficit de calcio, pues pueden ser recomendables. Pero hay que tener en cuenta que la osteoporosis, por ejemplo, que es aquello debilidad de los huesos, ¿no?, por falta de calcio, que da origen a aumento de riesgo de fracturas en personas mayores, sobre todo en mujeres, sobre todo tiene que ver
con los depósitos de calcio que se hayan realizado en nuestra infancia y en la adolescencia, no tanto con el consumo en la edad adulta, ¿vale? Entonces, los lácteos con moderación y en personas adultas, si puede ser, semidesnatados. Estas son las 5 reglas, por repetirlas de forma más esquemática. Cereales integrales, proteína saludable, vegetal o pescado o huevo, aceite vegetal, 5 raciones de fruta y verdura y lácteos con moderación. Y un aspecto complementario que nos va a servir para seguir estas reglas es evitar los alimentos y bebidas ultraprocesados. Es decir, consumir productos frescos. Todas estas 5 reglas, la mayoría son productos frescos que debemos utilizar tal como se producen, cocinándolos, obviamente, en algunos casos, pero evitar aquellos productos precocinados, preparados, procesados, ultraprocesados, elaborados, que mayormente son no saludables. Entonces, siendo más o menos sencilla la recomendación de los 5 dedos, ¿a qué crees que se debe que tanta gente se alimente mal? Bueno, primero, la alimentación, hay 3 factores que la determinan. Los 3 factores más importantes son el precio, la disponibilidad, la oferta que tú tengas. Ahora mismo vemos que hay productos ultraprocesados que están disponibles a todas las horas en todos los sitios, 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier lugar, en los puestos de trabajo, en la calle, hasta en los hospitales, ¿no? Centros de salud, centros educativos, algo que va en contra de la propia misión de estos centros, ¿no? Y la publicidad. Esos 3 factores, precio, oferta y publicidad, son los que más determinan el consumo de productos no saludables. Y luego se crean muchos mitos, hay muchos mitos relacionados con la alimentación, sobre las supuestas bondades de algunos alimentos concretos. La mayor parte de estas informaciones que circulan por las redes pues no tienen ningún fundamento científico y no hay ningún alimento milagroso. Si hubiese que decir cuáles son los alimentos milagrosos, pues son los que ya he mencionado: las legumbres, las frutas, las verduras, el pescado. Estos son los alimentos milagros. Todo lo demás que oímos pues no dejan de ser mitos. No necesitamos además consumir cereales raros, ajenos, que se producen a 8.000 kilómetros de distancia, que no son propios de nuestra dieta, cuando tenemos suficientes cereales aquí, o legumbres, proteína vegetal. No necesitamos recurrir a otro tipo de alimentos, quinoa, en fin, 1000 cosas, cuando ya tenemos alimentos en nuestro entorno que cumplen y suplen las necesidades nutricionales de la población. Muy bien, abordando el tema del impacto que tiene la alimentación sobre el medio ambiente, ¿no?, que decíamos al principio que tocaríamos un poquito ese tema, ¿hay alimentos que tengan mayor impacto ambiental que otros? Pues sí. ¿En un aspecto positivo o negativo? Sí, hay alimentos que tienen un mayor impacto ambiental, y esto ha habido muchos estudios en los últimos años que lo han corroborado y todos han llegado a la misma conclusión. Lo que más impacto ambiental tiene es la carne. La producción de carne tiene un alto impacto ambiental porque la carne es proteína animal, que nosotros lo que hacemos para producir esa proteína es utilizar los productos vegetales que cultivamos, cereales, etcétera, para alimentar animales que luego nos van a producir proteína que vamos a consumir. Entonces, ese proceso es muy poco eficiente. Hay una gran pérdida de energía ahí, que además de generación de muchos residuos, ¿no?, que España, por ejemplo, tiene graves problemas, sobre todo en regiones como Cataluña y Aragón, de contaminación de agua de subsuelo por los desechos de las granjas de cerdos, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que España es el tercer productor mundial de cerdo. Un país tan pequeño como el nuestro es el tercer productor mundial de cerdo, solo por detrás de Estados Unidos, que tiene pues como 8 veces la población española, o China, que tiene como 20 o 25 veces la población española, ¿no? Bueno, esto no tiene mucho sentido. Entonces, los estudios que han comparado cuánto cuesta producir proteína animal, sobre todo de carne de roja, que es la que más impacto ambiental tiene, en relación con producir proteína vegetal, es decir, legumbres, por ejemplo, son muy ricas en proteínas, frutos secos son muy ricos en proteínas, hay muchos productos vegetales que son muy ricos en
en proteínas? Pues necesitamos cultivar 10 veces más de tierra, consumir 20 veces más de agua, poner más productos fitosanitarios, más abono, consumir más energía, más gasoil para producir esos alimentos, si vamos a producir carne animal que si vamos a producir carne vegetal. Proteína vegetal. Pero la proteína que obtenemos de la carne y de la legumbre, por ejemplo, ¿es de la misma calidad? O sea, podríamos ponerlas... Este es un mito que hay, ¿no? Que hay proteínas de mejor y peor calidad. Eso es un mito. Se dice, por ejemplo, no, la proteína del huevo es de muy buena calidad porque tiene todos los aminoácidos esenciales. Bueno, lo único es cierto que tiene todos los aminoácidos esenciales y no todas las fuentes de proteína tienen todos los aminoácidos esenciales. Pero eso no quiere decir que sea de mejor calidad. Las fuentes de proteína vegetal son de la misma calidad que las fuentes de proteína animal. Nos proporcionan unas proteínas, unos aminoácidos que necesitamos para producir esas proteínas y para mantenernos, ¿no? Para mantener nuestras necesidades diarias. Pero son exactamente de la misma calidad. Es más, si tuviéramos que decir cuáles son las proteínas de mejor calidad teniendo en cuenta la fuente de donde proceden, pues las de carne serían de peor calidad porque proceden de una fuente que además de las proteínas lleva pues muchas grasas saturadas y mientras que algunas proteínas de origen vegetal, además de esas proteínas, pues lleva fibra, el producto que las proporciona, lleva algunos aceites esenciales o las proteínas de pescado, pues sobre todo si es pescado azul, pues serían más saludables porque van acompañadas de ácidos grasos poliinsaturados. Y bueno, quizás como última cuestión, ¿no?, que quería plantearte, Miguel Ángel. Entonces, como sociedad, ¿cómo podríamos promover una alimentación saludable y sostenible? Bueno, pues si recuerdas lo que he mencionado antes sobre los factores principales que determinan la alimentación, pues si hay 3 factores principales que son los que influyen en cómo se alimenta la población, pues habría que abordar esos 3 factores, ¿no? Mediante el precio, pues que aquellos alimentos saludables sean más asequibles y los menos saludables más caros. Más barato lo saludable, más caro lo no saludable. La oferta, que produzcamos, que hagamos una oferta alimentaria saludable, en lugar de lo que hacemos ahora, producir muchísima carne y muchísimos alimentos ultraprocesados, pues que la oferta y por lo tanto los incentivos a la producción, y esto ya estamos hablando de políticas agrarias, pues se dirijan a la producción de proteína vegetal. Se incentiven los productos con un perfil nutricional saludable, incluso los productos procesados, ¿no? Obviamente, todos somos conscientes de que algunos de estos productos pueden venir bien porque pueden resultar cómodos y hacernos la vida más fácil en un momento determinado. Es decir, no es que no se pueda comer ningún producto procesado o ultraprocesado, pero al menos que tengan un perfil nutricional saludable, que se incentive eso, ¿no? O sea, que la oferta, que en los colegios, por ejemplo, hablabais de los colegios, en los colegios ha salido un informe ahora mismo reciente de Greenpeace donde se ve que suspenden en medio ambiente, ¿no?, en el impacto ambiental. También tienen mucho que avanzar en el perfil nutricional de los productos. Los colegios donde van niños debe ser un entorno donde los alimentos deberían ser saludables. En los colegios en España la presencia, por ejemplo, de cereales integrales es minoritaria. Son procesados, ¿no? Habitualmente. Refinados, pan blanco, debería ser todo cereal integral. Y eso es algo que depende de políticas, ¿no? No depende de la gente. No es que la gente le tengamos que decir a la gente, tienes que dejar de comer esto y tal. Eso, bueno, también, pero no va a funcionar. Lo que funciona es que le creemos un entorno a la gente que le facilite esa alimentación. Entonces, si los niños comen cereal integral y lo aceptan perfectamente, esto está demostrado, en el colegio, incluso en casa, va a ser más fácil que pidan esto y eso va a tener un mayor impacto, ¿no? Y el tercer elemento que decía es la publicidad. Pues ahí hay 2 cosas que hacer. Por un lado, controlar, regular la publicidad dirigida a niños pequeños. Por ejemplo, en los estudios que nosotros hemos llevado a cabo en España, hemos visto que un niño recibe una media de 4.000 impactos al año de anuncios de alimentos no saludables solo por televisión. Y además, los niños de clase social baja, más económicamente más desfavorecida, reciben el doble de impactos que los de clase social alta. También en un estudio que estamos haciendo ahora en Madrid, hemos visto que la publicidad de alimentos no saludables, y además ahí se publicita muchísimo cosas tan poco recomendables para los niños y adolescentes como las bebidas azucaradas
o las bebidas energéticas, es de lo que más se publicita junto con los helados. Bueno, pues la presión publicitaria por metro cuadrado en la ciudad de Madrid es mucho más alta en los barrios más pobres, en los barrios con nivel socioeconómico más bajo. Son datos que acabamos de recabar y que pronto los publicaremos, pero los de televisión ya los hemos publicado. Exactamente el doble de impactos en los niños de clase social baja. Entonces, por un lado, limitar esa publicidad, hay que proteger a los niños, porque es un derecho de los niños el no verse expuestos a publicidad de alimentos no saludables o de cualquier producto no saludable. Y por otro lado, hacer campañas sostenidas en el tiempo por parte de los gobiernos, las autoridades, cada uno en su nivel de competencias, de promoción de una alimentación saludable. Pero estas campañas tienen que ser sostenidas en el tiempo, hay que estar... Y ocurre al revés, hacemos una campaña de promoción de alimentación saludable puntual, de vez en cuando, muy puntualmente. Recuerdo una campaña que se hizo hace unos años de un desayuno saludable, que era una campaña preciosa que hizo el Ministerio de Sanidad, pero era un anuncio que duraba 20 segundos y que estuvo en antena, pues puede que estuviera un mes, 2 meses como mucho. Mientras que los niños diariamente se ven expuestos a un montón de impactos publicitarios de alimentos no saludables. Se estima, si tenemos en cuenta televisión, publicidad en exteriores, publicidad en internet, que un niño puede recibir más de 1.000 impactos al mes, en total. O sea, 1.000 mensajes diciéndole, consume esto que no es saludable. Esto... Claro. No está regulado ahora mismo, no hay un límite en la publicidad que se puede decir. En España llevamos años demandando esta regulación. En estos momentos no está regulado. Hay una pseudo-regulación que se llama Código PAOS, que lo único que hace es regular ciertas reglas de marketing, cosas que ya recogía la ley de publicidad, pero no atiende al perfil nutricional de los productos. Es decir, cualquier alimento, independientemente de que sea más o menos saludable o que sea completamente insalubre, como son la mayoría de los que se publicitan, puede publicitarse dirigido a niños en España. Eso lo permite, desgraciadamente, la legislación. Hay una propuesta ya de Real Decreto que estuvo encima de la mesa el año pasado y un compromiso, en principio está en el plan normativo de este año, de regular este tema. Esperamos que sea posible. Otros países lo han hecho, como he mencionado antes, Chile. En el Reino Unido también están muy avanzados en este tema y han hecho más progresos que nosotros. Portugal también ha hecho más progresos que nosotros. Se están haciendo cosas en otros países y bueno, y nosotros pues espero que pronto podamos tener esa regulación. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Veo que queda muchísimo trabajo por hacer. Espero que podamos seguir hablando de estos aspectos en otro momento. Gracias por acompañarnos. Gracias, Paloma, por supuesto, por acompañarnos también. Y a nuestros oyentes esperamos que haya sido de su interés. Pues muchísimas gracias. Muchas un gracias. placer. Muchas gracias a los dos.